Bueno, Basti, bienvenido a Gracias. Influencers al Descubierto. Un placer tenerte acá, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por llamarme, por convocarme. Por favor, trabajamos en muchas campañas, acá hay parte del equipo que trabajan con vos Sí, y siempre nada, me hablan muy bien de todas las campañas que trabajamos juntos y cuando estábamos planificando un poquito el podcast dijimos, vamos con Gasti que la vamos a romper, así que bueno, gracias por tu tiempo no, para gracias, de sumarte. verdad. Bueno, buenísimo. A ver, como súper breve introducción, Influencers al Descubierto, como te contaba, es un podcast de industria que lo que buscamos es hablarle a marcas, Ujú. a marqueteros, a generadores de contenido, influencers y a todo aquel que quiera ser generador de contenido. Así que no vamos a hablar a público masivo, vamos a ir a Bien, temas técnicos, que es lo que nos gusta y que creo que me encanta. cuando estábamos hablando también te gusta a vos. Así Sí, que arrancamos por ahí, ¿te parece? bárbaro. Bien. Bueno, a ver, para arrancar siempre me gusta arrancar obviamente por el principio, como si fuese una historia en desarrollo. Ujú. Y en esa historia que vos me vayas contando voy a tratar de ir como frenándote en algunas cosas para hacer algún zoom in en algo que me parezca que pueda ser interesante para nuestro podcast. Pero antes de arrancar, lo que a mí más me gustó o lo que más me gusta de tu perfil es que sos... o sea, como una persona emprendedora en el término propio de la palabra, que sos actor, sos productor, sos generador de contenido, hiciste distintos proyectos de todo tipo y color, y Ujú. eso es un poco lo que voy a ir a querer sabiendo a lo largo de tu historia, de cómo arrancaste y demás. Bárbaro, ¿Dale? me encanta. Buenísimo. Bueno, arranquemos por el principio. Arrancaste súper chico. 8 años. Actuación. Vamos. Sí, 8 años. Arranqué actuando en Telefe, en una novela que se llama Yago Pasión Morena. En realidad todo arrancó por un sueño que tuve cuando era chico. Mi mamá me llevaba al teatro y al cine a ver Chiquititas, Cebollitas, todos los proyectos que veía en la infancia. Y unas vacaciones de invierno en el 98, 99, no me acuerdo exacto, me pasó de ir a ver al teatro Chiquititas y a la noche soñar que yo estaba arriba del escenario cantando, bailando, actuando. Mis viejos se habían separado hacía poco tiempo, entonces en el principio estábamos viviendo en la casa de mi abuela, de parte de mi mamá. Y me despierto al otro día y le cuento a mi mamá que estaba en ese lugar ahí actuando en el Gran Rex con todos los chicos de Chiquititas y le dije que yo quería hacer eso. Y mi mamá dijo, bueno, sí, nene, dale. Como así, mira, es re fácil, ¿no? Llegar hasta ahí. Aparte vos tenés que ir al colegio, que esto, que lo otro. Y mi abuela me escuchó. Entonces tenían un salón de fiestas infantiles y había un chico del barrio que hacía cumpleaños siempre. Yo vivía por Saspeña en ese momento, o sea, el otro lado de Voto, en el lado de provincia. Y bueno, lo llamaba Brian ese chico y hacía publicidades de Serenito, diferentes marcas. Entonces fue a buscar a la mamá, porque tenía agendado el número en la agenda de papel, Buenísimo. y le preguntó cómo se hacía, porque no era tan fácil. Y ahí averiguó y consiguió una agencia que era donde estaba anotado él, que actuaban, o sea, hacían teatro previo y después los llamaban para diferentes castings. Entonces mi mamá me dijo, mirá, primero, colegio sí o sí, yo te dejo, pero Condición. colegio sí o sí, tenés que estudiar. O sea, si querés hacer esto, hacelo bien. Estudia teatro. Tenía 7, 8. Y bueno, los sábados tomaba con mi vieja, con mi abuela o mis abuelos, cualquiera que me acompañara, ¿no? En tren colectivo para ir hasta acá, hasta Palermo, que estaba sobre la calle Gorriti. Y estudiaba los sábados. Esto fue en septiembre más o menos del 99, una cosa así. Y ahí a los tres meses, ya casi diciembre, yo ya había hecho un par de castings y hubo uno, o sea, previo a quedar en el de Yago hice uno, nada que ver, esto hoy irían todos presos por esto que voy a contar, que había un programa que se llamaba Café Fashion, que iba a las 11 de la noche, que era O re sea, sí. picante, contaban chistes, bueno, había gente desnuda, a ver, fue un video muy Era picante, yo bastante tenía 7, pesado. 8 años, y fui a contar chistes, ahí esa fue mi primera aparición en la Era televisión. otra Y época. claro. Otra época, totalmente. Y después de eso, bueno, quedo en este casting y fue mi primer contrato para Telefe Contenidos, que producía sus ficciones en ese momento. Había ficciones a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, o sea, como que había varios. No había. Esta era la de la tarde, la de las 2, que era Yago Pasión Morena, que la protagonizaba Facundo Arana y Yanela Neira. Y ese fue mi primer contrato en televisión. Y Bueno. ahí, a partir de que arranqué, no paré nunca. Te diría que casi años consecutivos hasta el 2018, todos los años grabé novelas. Desde O el 2000 sea, al 2018, todos los años. muy rápido. O sea, desde decir, bueno, pará, voy a la agencia y demás, hasta arrancar efectivamente, súper rápido.
Sí, no tardé mucho. Y siempre estudiando en el medio, los sábados. ¿O qué fuiste haciendo para Sí, prepararte? hasta que arranqué la novela, que ya después ya tenía como doble exigencia porque iba al colegio y después ya Claro. tenía que ir a grabar a la tarde. O sea, yo iba al colegio desde las 7, 8 de la mañana hasta la 1, ponele, y ahí me pasaba a buscar mi abuelo generalmente, que me dio un plato de comida, o me llevaban al bar de Telefe a comer, y a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya arrancaba a grabar, con baches en el medio donde estudiaba o hacía cosas, Al y a las palo. 10 de la noche volvía a casa y así, en loop, básicamente. Eso es la Loquísimo. etapa Yago. Después vino Cris Morena, que fueron 3 años. Rincón de Luz, Floricienta y Chiquititas. Chiquititas se cumplió el sueño, literal. O sea, Claro, lo que había llegaste. soñado pasó y estaba arriba de ese escenario, haciendo, no sé, 50 Gran Rex en vacaciones de invierno. Después me voy del mundo Cris porque no me llaman para hacer Casi Ángeles. O sea, se quedan con varios de los que estaban en Chiquititas, entre ellos, no sé, Peter Lanzani, Lali, Mm, Cande Vetrano, Estefano de Gregorio, varios que estaban en ese proceso y yo no sé, no me no llamaron. quedaste. Y hago el casting para Patito Feo. Quedo en Patito Feo, pero para un personaje secundario. 2 días antes de arrancar, había unos talleres que se hacían tanto en Cris como, esto era ahí desde el sur, Sí. Tinelli. Se hacían talleres para ver cómo estábamos preparados para cada uno de los personajes, te enseñaban a bailar, ciertas coreografías, escenas que preparaban y no encontraban al protagonista masculino. Tenían a Laura, que era Patito, y a Brenda, que era Antonella, y no lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban. Yo no estaba en los planes y justo como esto, 2 días antes de arrancar se hace como una especie de juntada de todo el elenco completo, donde se bailaban 2 o 3 temas y se hacían un par de escenas. Y estaba Tinelli y estaba Stoessel, que eran los que decidían en ese momento. Y bueno, al día sí, o sea, yo bailaba ya, era árbol 5. Y bueno, y al otro día me suena el teléfono, estábamos todos juntos los chicos de Patito en una fiesta que habíamos armado por el inicio. Y ahí me dicen, mira, olvídate del personaje que vas a hacer. Yo dije, chau, me pegaron una patada en el Me culo antes de sacan de arrancar. acá. Digo, no, me sacaron. Ya había preparado, era un personaje que era tartamudo, o sea, había una preparación, viste, Claro, bastante grande por detrás. Y me dijeron, bueno, olvídate eso, vas a ser como el protagonista, o sea, de los chicos. grosso. Y ahí me cambió la vida. O sea, ahí fue como el primer quiebre, gran quiebre, que me llevó a hacerme por ahí muy conocido entre los chicos, sobre todo. Claro. Y porque fueron 3 años, fue 2007, 2008, 2009 con las giras, viajando por literalmente todo el mundo, haciendo más de 100 Gran Rex y estadios para hasta 60.000 personas. Qué O sea, el estadio de barbaridad. Olimpia de Paraguay lleno, el estadio, o sea, hacíamos más funciones que Iron Maiden, Aerosmith no sé, Sí, sí, en el aire Arena estabas. Monterrey, para 15.000 personas hacíamos 4, Auditorio Nacional de México hacíamos 10. Qué Era, bestia. era delirante, era una vida Y muy por toda rara. Latinoamérica. Sí, y después estuvo la posibilidad de Europa, pero se pelearon Tinelli y Stoessel y se cagó todo el proyecto. Y se cayó. Quedamos en la mitad, nos quedamos en el camino, sí. Bueno, pero lindo baile igual. Sí, sí, me Lindo encantó. baile. Y ahí, o sea, ya estabas casi que en una mega cresta de la ola. Tenía, ¿En qué momento trascendiste la actuación y dejaste estar solo, y no por algo pequeño, ya solo actuar me parece un montonazo y sí. estar en un lugar tan importante es un montón, pero vos como que fuiste corriendo las fronteras, ¿no? ¿Cuál fue ese primer salto fuera de la actuación? Después, o sea, de ahí hubo 4 o 5 años más en donde seguí actuando. Entre ellos hubo un proyecto muy importante que fue Graduados para mí, que ese es el segundo Chévere. checkpoint que me da como la posibilidad de salir del nombre del personaje y pasar a mi nombre, para que la Bien. gente me conociera por Gastón. Y ahí yo empezaba a ver que aparecían las plataformas, Netflix, el inicio, digo, ¿qué es esto? ¿Viste? No entendía, es que se veían películas tipo Blockbuster, pero que las veías a partir de una aplicación. Y ya me empezó a interesar todo ese mundo. Eh, y en el 2014, después de haber hecho Graduados y Vecinos en Guerra, que eran 2 proyectos de Underground y de Telefe, que para mí era como estar en la meca Sí, en pero en primera. primera A, jugar Champions, porque Claro. estaban muy buenos los productos que hacían. Me llaman para Polka para hacer una novela que se llamaba Noche y Día. Y en el medio de ese proceso yo dije, che, yo quiero actuar y quiero también producir. Y empecé a juntar con un grupo de amigos que escribían. Mira, Y había uno que era director de teatro. Yo le dije, che, a mí no me llaman para hacer teatro. Soy el pibe de la tele y no, hay como cierto prejuicio desde el teatro para esto. obvio. Y si no me llaman, me voy a llamar yo mismo. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Él hacía producir en el off. Y le digo, pero yo
no quiero hacer una obra, digo, sin desmerecer lo que es el Loft, que en Argentina, o sea, de Argentina para el mundo es la plaza más grande del mundo en cantidad de producciones. Mira. Como el Loft Broadway es más chico que el Loft de Argentina, en cantidad de obras de teatro que hay dando vuelta, a mí me parecía muy bueno. Pero yo quería aprovechar el envión que tenía de la imagen y de la popularidad de esos años para hacer comercial, para que me vieran haciendo teatro. Y no me llamaban. Entonces dije, bueno, vamos a hacer alguna de estas. Y me junté con él, con otro chico más que se llama Isidoro. Él se llama Diego Corán. Y bueno, dijimos, vamos a ver qué hay. Pero sonimos en grande, o sea, no vamos a hacerlo por la mitad. Vamos a comprar una obra de Broadway y traigámosla para acá. Ah, bueno, pará. Dijimos, bueno, O sea, de 0 a 1000. 1.000 no, 2 millones. Pero pará, ahí, ¿qué edad tenías primero? 22. O sea, con 22 años decís, quiero comprar una. O sea, si no me llama nadie para ir al teatro, voy a comprar una obra de Broadway. Digo, no soy especialista en esto, pero siento que es mega primera A. Es como pasar de 0 Y sí, a 1000. es como lo más alto que puedes aspirar dentro de Claro. lo que es el teatro para mí. Con la inversión que implica y todo, Carísimo. ¿no? Yo había ahorrado unos años de lo que venía haciendo, pero tampoco que me sobraba para tirar Claro. manteca al techo. Te cuento un dato previo, o sea que este fue para mí el quiebre. Está en el libro este que ahora después te lo voy a contar. Bien. A los 20 años tengo una crisis. Me pierdo 20 cuadras de mi casa, no sabía dónde estaba. O sea, ataque de pánico, crisis medio existencial de identidad. O sea, básicamente, ¿qué había hecho todos esos años? Si yo realmente quería hacer eso, ahí arranca el proceso este. Mirá, a los 20. A los 20, sí. Que va para otro lado. O sea, primero pasándola muy mal, no pudiendo salir casi adentro de mi casa y en el mejor momento, no en el peor momento. O sea, no es que no le encontraba la vuelta, estaba bien. Por eso estabas súper arriba. Mejor momento. O sea, tenía todo lo que parecía que estaba bueno tener y yo sentía que no tenía nada dentro de ese proceso. Y bueno, ahí arranca esta búsqueda de ir para otro lado, que lo laburé mucho con una persona que yo quiero mucho, que me ayudó dentro de este proceso, que es una decodificadora, hice mucho decodificación dentro de ese mundo y con ella íbamos viendo como todas estas cosas. Y bueno, una cosa como que iba enganchando a la otra, dijimos con Diego, vamos a ver qué hay. En la calle Corrientes existía como una especie de monopolio de obras de teatro que todas las tenían dos personas, que son dos señores grandes que se llaman Mayorenzi y El Pino. Y era muy difícil comprar una obra sin pasar por ellos. Entonces nosotros encontramos un hueco en la Matrix que era comprar obras no estrenadas. Mira. Porque esas no las tenían. No la tenían. Y no, ellos. porque no se iban a arriesgar a probar algo que no sabían si funcionaba o no funcionaba afuera. O en Francia, o en Londres, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, ¿no? En cualquiera de esos 3 puntos que eran donde más se compraban obras. Entonces encontramos un texto que se llamaba Sexo con extraños, que era de una autora que no había todavía escrito para teatro, era su primera obra o segunda como máximo, pero venía de escribir House of Cards. Ah, bien. Era una de los 6 autores de House of Cards. Entonces le mandamos un mail a la agencia que la representaba. Los autores tienen representante afuera. Claro. William Morris Endeavor, que es una mega agencia de representación en Estados Unidos, y nos dijeron que no nos vendían el libro. Era imposible. Desde una @hotmail me mandabas. Sí. GastonSofriti@hotmail.com. Había uno de los chicos que era de atrás que era muy habilidoso en el sentido, venía del mundo de la política, entonces tenía como mucha data de cómo hacer para... Cómo llegar. Cómo llegar, se manejaba, había armado campañas, viste, de comunicación de políticos, entonces había mucho de eso que lo teníamos estudiado. Y bueno, nos dijeron que no igual y dijimos, no, vamos a seguir insistiendo. Consideramos el de la autora y le mandamos directamente a la autora quiénes somos, qué es lo que hacemos acá. Mostrémosle dónde está Argentina en el mapa, que literalmente no sabía. Y bueno, y ahí nos respondió, no, creo que salió $19.000, salió a comprar esa obra, o sea, nos fajaron. La obra salía a 5.000, bueno, 4 veces más de lo que salía. Fortuna. Yo dije, los chicos no tenían la plata para ponerla, yo tenía algo de guita ahorrada y dije, yo la pongo. Uf. Y la compramos. Y después había que conseguir nada más que más o menos unos $100.000 para montar todo lo demás. Para poder arreglar el resto, de armarlo. Faltaba un poco de plata. Y ahí arranca todo ese proceso. No teníamos nada más que eso. No teníamos todavía la actriz. No había una actriz que nos diera bola porque éramos 3 loquitos que queríamos montar una. Claro. Yo conocía a todas las del medio, pero 22, 23 años. No dejabas de ser el de 22. Yo les decía, mira, yo ya sé que tengo 22 años, pero confía en lo que yo te estoy diciendo porque yo sé que esto va a andar bien. Obvio. Le mandaba libros para todos lados y bueno, la que nos da bola es Guillermina Valdés. Chira. Que de entrada, no,
no tenían confianza ni el director ni nadie porque no venía de actuar millones de cosas, entonces hacer un protagónico con 2 personajes nada más era algo sumamente arriesgado. O sea, yo me tenía que cargar como todo. Yo era el protagonista masculino, era un pibe de 25 y una mina de 40 que tenían una historia de amor. Eran 2 escritores, uno que sacaba ebooks en la época donde los ebooks explotaban y ella con libro tradicional. De eso trataba la obra. Y una historia de amor en el medio, ¿no? Nos dice que sí, Guillermina. Muy bien. Yo creo que porque estábamos al mismo nivel. Ella arrancaba a actuar en algo muy como importante en la calle Corrientes y yo a producir. Entonces había algo de esa química energética que estaba a la misma altura y los dos teníamos las Que los mismas ganas conectaba. y Muy fue bueno. espectacular desde ese Muy lado. bueno. Porque lo hicieron todo. O sea, me acuerdo perfecto. Sí, O no, sea, no la solamente obra. lo hicimos, fue un delirio después. O sea, nosotros siempre pensábamos un poco más allá de lo que era el teatro. Sí. Porque aparte yo venía del audiovisual, entonces me gustaba como darle una vuelta de rosca. Había una fila, que era la fila 9, que era para solteros. Le arreglábamos cosas con bares de la zona para que se fueran, Buenísimo. si había match, se iban a algún lugar y mandábamos tremendo. una cámara para grabar como el back de lo que pasaba dentro de Re esa manija. secuencia. Muy bien, muy bueno. Sí, armamos, no sé, el día del estreno, DJ tocando, nos querían cagar a trompadas porque rompíamos todos los códigos de lo que era el teatro tradicional dentro de la calle Corrientes, nos querían matar. Mirá. Así que, pero bueno, lo hicimos y estuvimos 6 meses. Ahí 2 cosas en particular me quiero quedar. Primero, ¿cómo hiciste el clic entre, che, tengo una crisis existencial? Y cuando me refiero al clic es esto, no te encontrabas a 20 cuadras de tu casa, no sé cómo era después adentro de tu casa, si querías salir o no, y cómo mentalmente salir de ese lugar para ir a un lugar en donde requiere un montón de esfuerzo. Es muy difícil porque todo lo que te enfrentas son cosas que vos no sabés. O sea, No, estabas súper acostumbrado a actuar, sabías ese entorno, sabías cómo hacerlo, sabías los castings, te iba súper bien, estabas en lo mejor de lo mejor. Y en ese momento de crisis decir, bueno, salgo. Esa primera pregunta es cómo salís, ese momento de hacer el clic. sí. Y después de que salís, decir, bueno, y aparte de que recién salí, que estaba viendo el vacío, entre comillas, y me voy por algo que es totalmente nuevo, que tengo que aprender de cero todo. Necesito entender ese camino. Sí, es difícil de entender porque fue como un proceso bastante largo y raro. Yo lo primero que traté de entender era quién era yo realmente y qué era lo que quería hacer más allá de la construcción de la afuera. O sea, empecé a entender que también había salido de mi casa para actuar, porque actuar es una manera de no ser vos por un rato. O sea, y no había sido yo por varios años, dentro de varios personajes, dentro de casi la mitad de mis días durante todos los días de mi vida. Eran personajes que de alguna manera me sanaban de algo, el quilombo de mi casa, que separaban mis viejos de esto, bueno, cosas que pasaban X. en el atrás. Entonces, esta era una manera de empezar a buscar qué tenía que ver con la identidad, o sea, la pasión que parecía que había inicialmente por el lado de la actuación, no era tan real como pasaba. O sea, yo quería salir de un lugar más que ser Claro. actor. Y a mí siempre me llamó la atención los negocios, te diría que los deportes, nada que ver. O sea, totalmente Claro. otro mundo. O sea, no me moría por estar parado arriba de un escenario y actuar en sí, sino por todo lo que pasaba en alrededor, por el armado de los equipos, por la cabeza creativa de quien pensaba eso por detrás, y yo eso lo veía en cada uno de los proyectos. Entonces ahí empecé a entender que yo tenía que estar del lado de atrás, podía seguir estando adelante porque era lo que me había dado de comer durante todos esos años, pero estar atrás para pensar en cómo hacer para llamar a otros que hicieran ese. Muy bueno. O sea, fue una herramienta para una necesidad que vos tenías en ese momento, la actuación. Muy Sí. bueno, muy bueno. Perfecto. Después de 1000 horas de terapia. Sí, sí, sí. Esto en una frase fue de mucho desarrollo, espectacular. Y clarísimo. ¿Y cuando hiciste Sexo con extraños, les fue bien? Y, a ver, le fue muy bien a nivel Porque yo me lo acuerdo perfecto No, todo. o sea, todo el mundo sabía quién era, Todo que el era mundo eso. se acuerda, sí. Estaba empapelada la ciudad, conseguíamos cosas, te juro, hay acuerdos ilógicos, porque no teníamos la guita realmente para hacerlo. 3 meses antes nos faltaba el 70%. Yo tuve la suerte de mi viejo, profe de tenis, siempre laburó o sea, y ayudó a muchos alumnos, o les daba clases hasta gratis en algún momento, y uno de esos alumnos
La recontrapegó de más grande. Mirá. Que le daba su departamento para que fuera, que le daba las clases gratis, no sé. Y dijo, Un tal tu hijo, Nalbandian. No, mentira. un tal Roger Federer. Claro. Y lo ayudó mucho cuando era chico y me dijo, mira, tu hijo me ayudó a mí, yo te voy a ayudar a vos. Ah, bueno, qué linda historia. Y ahí, bueno, arrancó. O sea, no recuperamos toda la guita, o sea, se gastó mucha más plata de la que se podría haber gastado, pero porque necesitábamos arrancar con los Con tapones en todo. punta. Claro, No ganamos plata, perdimos plata. claro, Pero ganamos millones de otras cosas. claro. Toda Claro. la experiencia. Trajimos a la autora de Estados Unidos para acá, dio charlas en 3 lugares. La trajimos a través de la Embajada de Estados Unidos. Y después en la Embajada de Estados Unidos, el día que le hicieron como una especie de ágape, ¿viste? De celebración a la autora, pasó algo muy espectacular. Esta es una anécdota que siempre cuento. Hay una habitación que tenía un piano, ¿viste? Y a mí me gusta la música, entonces me senté en el piano, levanté la tapa y me puse a tocar. Me vinieron a sacar 2 tipos de seguridad, a echarme de la embajada por haber tocado el piano. Y claro, y me di cuenta en el momento que no estaba en territorio argentino cuando eso sucedió. Cuando estás en una embajada, viste que estás Bastante bien que te diste cuenta de eso. Sí, que ok, estoy en un problema. Y el embajador fue hasta el cuarto y dijo, no, déjenlo tocar. Me contaron que ese piano solamente lo habían tocado una vez antes. Y yo había abierto una tapa y me había puesto a tocar. Y lo había tocado Dave Grohl, el de Nirvana, Mirá. Foo Fighters. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, el tipo todos los viernes por medio, nos contrataba a nosotros para que le lleváramos gente a tocar, a hacer música bueno. dentro del salón de... Nada, cosas que... O sea, pasaban todas cosas surrealistas dentro de... Tremendo. Era como pibes Tremendo. que hacíamos, éramos unos maleducados que tocábamos puertas y nos metíamos a hacer cosas con todos los defectos del mundo, pero nos mandábamos y... Me encanta todo esto que estás contando de ser jugado, ¿no? De, che, me gusta esto, creo que acá hay una oportunidad, estoy convencido de esto, bueno, voy por más y ante la primera puerta que se cierra, no lo acepto y si no me responde la agencia de representación, voy por otro lado. O sea, creo que esta historia tiene un montón de estas cosas que creo que se van a repetir a lo largo de esta charla. Exacto, a lo largo de esta charla. Bueno. Entonces, de esto que me decís, che, económicamente no fue un éxito, de todo el otro punto de vista recontra fue un éxito por experiencia, porque todos nos acordamos de esto y demás. ¿Cómo siguió tu camino? Porque ahí ya como que empezaste a tirar, ¿no? A correr estas fronteras que decíamos. Te voy a contar algo previo. Yo con la plata que gasté para sexo con extraños y con lo que venía ahorrando en ese momento, me podría haber comprado un departamento. Lo tiré básicamente Sí, lo en invertiste inversión en sabiendo esto. que casi seguro no iba a volver. Claro. O sea que alquilaba, pero compraba la obra en Broadway. Bien. Lo digo porque a veces decís, bueno, ¿está bien o está mal eso que hice dentro de ese tiempo? Yo creo que está bien. Hoy lo sigo viendo como que está bien. Perfecto. Para mí. Porque lo otro es un bien que va a quedar ahí, te va a generar una pérdida y yo estaba invirtiendo en mí. O sea, de alguna manera fue lo que me llevó después para otro lado. En el momento mi vieja me quería matar, o sea, me decía, o mi viejo me decía, vos estás loco, pero me apoyaban igual. Bien. O gente que me decía, pero ¿cómo va a hacer esto? O sea, y con, viste, con 20 y pico de años, teníamos 13 personas laburando con nosotros. Hay uno por acá, justo. Muy bien, mirá. Es verdad, que asciende con la cabeza. El promedio de edad era 23 años. Mirá. No, de Zarpado. mentes. Zarpado. Y, perdón, no sé qué me preguntaste. No, ¿y después. cómo seguías, cómo de ahí seguiste corriendo fronteras? ¿Cómo siguió esta historia? Después, el teatro, o sea, teníamos un par de obras más compradas, pero era muy difícil que no habiendo ganado plata, que nos pusieran guita de vuelta, poder hacer otra vez otra cosa. Y era año político, entonces era un bardo mal. Y, viste, ya el dólar se empezó a disparar, los costos se nos iban para cualquier lado, entonces dijimos, no, está bien que estamos locos, pero tampoco tanto. Claro. Y ahí yo empiezo, después compré una parte de una productora de eventos de música que armaba estructuras, con una plata que tenía que me había quedado dando vueltas. Bien. Se fundió, Bien. perdí toda esa plata. Tenía 25 años, ponele, más o menos. O sea, no me iba bien económicamente, muy mal. Sí. Y ese sí fue un palo duro, porque yo dije, bueno, esto es más sólido, no tiene tanta volatilidad como el teatro, esto y lo otro, y cambio de dólar, agarrar un show más del que había que agarrar, del dólar de 13 a 17, y en esa diferencia, chau, a la vez de vuelta. Pará, ¿y quién
¿Quién te ayuda? A veces siento que hablo con profesionales del medio, actores y demás. Y ¿quién, ¿qué aprendiste de esto, de estos dos ejemplos, ¿no? De, che, yo me voy de mi zona de confort, aprendí un montón, eh, invertí, no la recuperé, pero la verdad que es una inversión porque es lo mismo que, no sé, Máster. que es lo mismo que Máster. pagarte Harvard. Máster. O sea, ¿no? Es Es un un máster. máster. Es un máster, No, por te ende diría es una que inversión. es más que un máster en algún punto. Ahí está, es mucho más, totalmente de acuerdo con vos. Por ende, me parece súper lógica lo que vos decís de, che, un departamento o mi educación, mi formación. Elegí por mi formación, perfecto. Hoy lo veo así, no era consciente en ese En momento. ese momento no, en ese momento inseguridad, ¿no? Y superar la inseguridad e ir para adelante. Pero ahora que, si lo tenés que volver a hacer, pero ya habiendo vivido esto, ¿no? ¿Qué me decís que hubieses hecho distinto? Eh, En términos general, ¿no? O es muy sea, importante para mí con quién te asociás. ahí va. Eso es lo más importante. Porque es como un matrimonio, o sea, es como con quién te casás, casi igual, te diría. Claro. O peor. Estás hasta Porque más tiempo está con más el socio. tiempo, hay más plata en juego, más egos de otro estilo, o sea, y está solamente basado en eso, no en el armado de una familia que tiene otras cosas en las que vas para adelante si algo no funciona, ¿viste? Claro. Ese creo que es el punto más importante. Pero esos socios que quizá hoy en día vas a decir, bueno, ok, no eran los mejores para eso y no sé si no fueron los mejores. Y capaz que si no estaban ellos, yo no lograba nada de todo eso. Pero sí, después con el tiempo hay que pasar por ese punto para después que las asociaciones sean mejores, que las cosas sean... Es Total. imposible, no... Es como jugar al póker y no pagar para ver, ¿viste? Si hay mano que tenés que Sí. pagar para ver. Eran los socios tal vez que tenías que tener en ese momento y que podías tener en ese momento, ¿no? Si uno dice, che, no, me quiero asociar con Elon Musk. No, No no hay elegís chance. tanto, pero lo Claro. mismo que cuando empezás a actuar, no elegís en qué querés actuar. Actuás en lo que podés y tu sueño es ese o lo que te parece que es tu sueño es ese. Claro. Y decís, bueno, sí, hay cosas que te bancás y después ya no te las bancás más. Perfecto. Y de ahí, imagínate que yo me voy en este raconto que estás haciendo hasta la pandemia, ¿no? Sí, Hasta el 2020. Pero antes de llegar al 2020, vos ya me abriste un poco el panorama y me decís, che, yo estaba actuando, sí. produje teatro, me puse una empresa de armado, de productora de música, no funcionó. ¿Qué más hiciste así distinto hasta que llegue la pandemia? Porque me imagino que la pandemia Sí, después para todos fue un freno y un volver a empezar. en 2018 hacía dos cosas en paralelo, que eran, bueno, varias más, pero de lo que tiene que ver con el atrás. Estaba grabando Simona, que también estaba en un protagónico de vuelta en Polka. No estaba contento con lo que estaba haciendo. Protagonizaba a las 9 de la noche. Me sentí un desagradecido por eso en particular. Era el lugar donde casi todos querían estar. Pero yo sabía que era un barco que le entraba agua por todos lados. Y que mi trabajo a futuro, si yo no hacía algo y no saltaba de ese barco y hacía otra cosa, bueno, me iba a hundir con el barco, Bien. básicamente, que fue lo que, más allá de que Polka fue espectacularmente exitoso durante 1000 años, después se terminó hundiendo básicamente por no poder, por la estructura, por lo que sea. Cosas que veía ya en ese momento. Y yo se lo decía hasta los mismos que estaban ahí dando vueltas y me parecía que no iba. Y entonces en el medio estaba escribiendo una película con un amigo que se llamaba Ustedes Deciden, que era una semilla de algo que estaba dando vueltas, una locura. Y al mismo tiempo, cuando estaba terminando Simona, me llama Martín Cueller y Guido Casca, dueños de Cuarzo, que arrancaban con un proyecto que se llamaba Millennials. Yo lo primero que le pregunté fue, ¿ustedes tienen registrado el nombre Millennials? Me parecía muy loco, y sí, o sea, Que literalmente sea tan genérico y que esté registrado. Bueno. solamente dentro de... Fue la primera pregunta que les hice, ¿viste? Digo, me parecía re loco que nadie lo haya registrado previamente, o sea, unos visionarios dentro de Claro. ese sistema. Y Quartz, una productora que producía 1000 cosas al mismo tiempo. Yo sabía en el quilombo en el que me estaba metiendo, pero de vuelta. Necesitaba hacer escuela en ese sentido. Y bueno, me dijo, le pregunté y le digo, ¿qué quieren que haga? Y Guido me dijo, mirá, no sé, vos sabés qué vas a hacer a lo largo de todo esto. Hay cosas que no te las puedo decir yo, sino vos te vas a ir dando cuenta a medida que vaya pasando. Digo, bueno, pero ¿qué? ¿El armado del elenco? ¿Por dónde arranco? Bueno, arrancar armando el elenco y después, eso fue una temporada, no sabíamos cuánto iba a durar, era para Net. Yo le decía, tan locos, o sea, Net, que es un canal de aire,
les acababa de decir a los de Polka y a todo el mundo, decía, Que se esto le va van a contra poner una de pared, que gorro. se le iban a poner de sombrero y estaba metiéndome a producir una ficción para un canal de aire que era nuevo. Digo, ¿qué estoy haciendo? Claro. Bueno, sabía que estaba lo de las plataformas por detrás, entonces dije, bueno, lo hago igual. Y arrancamos, eran 48 capítulos que después se dividieron en 2 temporadas de 24. Martín es muy habilidoso para vender. Muy bien. Yo aprendí mucho de él en ese sentido. Y se la vendió a Netflix en esas 2 temporadas. Literalmente hecho con muy, muy poca plata. Todas las estructuras estaban adentro de Cuarzo, que estaban metidas a su vez adentro de otros programas o cosas o escenografías Para optimizar. para optimizar absolutamente todo. Ahí aprendí a sacarle jugo a un limón que está dentro de una heladera hace 10 años. Eso es importante, Sí. pero no es la manera en la que a mí me gusta laburar. Entonces también veía como las contradicciones entre una cosa y la otra y me pasaba desde las 8 de la mañana que iba hasta las 9, 10 de la noche, donde terminaba a veces con el editor en la isla de edición viendo cosas que no me gustaban del proyecto. O sea, literalmente tiraba el centro y cabeceaba en todas las áreas y armaba, poner, no sé, la parte de la dirección, los directores que me gustaban para... Les decía, no, mira, muchachos, no les puedo pagar de esta manera, pero se sumaban Mira. y empezaban a venir. Bueno, duró 3 años Millennials. Muy cultura emprendedora, eso me estabas contando. El hacer un poco de todo, el de lograr que gente se sume al barco sin poder tal vez pagar lo que paga el mercado. Sí. 3 temporadas es un montón. Sí, 3 temporadas es un montón. Es Ya un montón, ¿en la serio? última no estuve como productor. Ya querían que actuara desde la primera, yo no quise. Actué en la tercera, pero le dije yo me corro atrás, ya me estoy volviendo loco. O sea, esto es demasiado para mí, porque además hasta corregía libros, era como... Era mucho al mismo tiempo. Y bueno, y eso fue Millennials, que para mí, si tenés que considerarlo, cómo le fue un éxito. Un éxito, zarpado. Fue un éxito Zarpado. porque yo las cosas las mido según los presupuestos que tenés para hacerlo, ¿viste? O sea, económicamente fue un éxito y además fue un éxito la cantidad de gente que pasó por ahí adelante confiando en que eso iba a funcionar y que me dieron bola para subirse a ese barco que era... Yo no me hubiese subido. Zarpado. A ver, a mí lo que me impresiona es que acá siento que estoy en la mitad de tu historia. Estamos llegando a la mitad, ¿no? Y ahí de vuelta, edad. Y me gusta preguntarte edad porque sos muy joven para la cantidad de cosas que hiciste. Con esta ya es como la quinta que estoy contando. ¿sí? Del de atrás, sí. Distinta. Y ahí sí llega la pandemia, porque creo Ahí que llega la pandemia. ahí llega la pandemia, De porque hecho, la Millennials última temporada... es ahí en va. pandemia. La tercera temporada La de tercera, Millennials es en pandemia, en exacto, 2020. es en pandemia. Llega la pandemia, freno, así violento a nivel mundial. Creo que para todas las profesiones en lo que era desarrollo de producciones, actuación y demás, fue todo un tema. Y ahí, ¿qué te pasa y para dónde vas? Y antes de que me respondas, mucho de lo que empezaste a cranear ahí para adelante y de cómo te empezaste a manejar de ahí para adelante tiene que ver con lo que aprendiste, me imagino yo, cuando te metiste en el teatro con Sexo con Extraños, cuando te metiste en Millennials, que eran momentos de, che, hago algo desde Sí. cero, Venía, ¿no? Me imagino. venía desde ahí, ya con el miedo este que te decía, siempre tuve miedo a que no me llamaran más para actuar. O sea, y estaba cansado un poco de vivir en esa lógica, por más que todos los años tenía la suerte de que me terminaban llamando para hacer alguna serie o novela. Ya había bajado la cantidad de producciones, entonces yo ya veía que eso iba a colapsar Claro. en algún momento. Me daba cuenta de que me iba a quedar sin laburo si seguía en esa modalidad de actuar. Ya veías lo que está pasando hoy, Lo que, ¿no? Lo que hay sí, poca producción hoy, pero local. ahora te voy a hacer un sí. quiero retruco de eso, porque también hay poca producción de streaming. O sea, que yo creía que eso sí iba a durar más Ah, tiempo. ok. Pensaste que el streaming se iba... Esa no o la, lo esa sí, digital, no la viste esa. No, Ok. no, eso sí, ahí estaba pifiado en mi línea de pensamiento. Claro. Ahora te explico después mi teoría de por qué, pero previo a eso, bueno, arranca la pandemia, se cierra absolutamente todo, no había nada. Y era el Día del Actor, en mayo. Y yo estaba sentado en el sillón de mi casa y veía que no habilitaban absolutamente nada, no se fijaban en los protocolos, no veía como luz verde para nada y además no veía tampoco a futuro ninguna producción que se hiciera en Argentina. Estaba muy complicado. Había sido el 2019 el peor año de la historia, te diría. Entonces, estando ahí bastante deprimido,
dije, no, yo tengo que hacer algo para modificar esto o por lo menos para que se sepa. Y se me ocurre armar ACTA, que es una asociación civil de trabajadores del arte que arranca ahí en plena pandemia. Y así, levantando teléfono, llamo a 2, 3 amigos míos del medio, entre ellos estaba Peter Lanzani, Andrés Gil, Santi Ramundo. Bueno, había varios que yo ya había laburado, Mati Meyer, y empiezo a contarles. Y me dice, ¿pero qué querés hacer? O sea, no entendíamos nada, no sabemos nada de nada. No sabemos nada de nada. Eso es lo único que sabemos, que no sabemos Digo, nada. no importa. O sea, hay un problema acá y nadie hace nada por esto. O sea, y si no hacemos nada nosotros, que encima tenemos voz dentro de lo que es el medio, porque había varias caras conocidas, nadie iba a hacer nada. Entonces la asociación era sub 35, tenía como un core. Y dijimos, vamos a hacerla en serio. Nos empezamos a reunir todos los días con diferentes reuniones y cosas y estudiando por qué Argentina había dejado de producir la cantidad de ficción, o sea, en audiovisual iba para atrás y otros países del mundo empezaron a crecer. Y ahí empezamos a ver modelos de otros países que habían crecido un montón. Corea del Sur, Colombia cada vez tenía más que nosotros y no era un gran productor. Así iban todas las producciones. Uruguay, Chile empezaba a producir, que no producían. O sea, todo iba para otros lados menos para Argentina. Y ahí encontramos, obviamente, que este país es sumamente complicado para un montón de cosas, que había sobrevivido de una forma durante una cantidad de tiempo porque siempre fue igual y como la tecnología estaba cambiando y las estructuras en Argentina son tan grandes y tan pesadas, no le daba la velocidad para cambiar a la velocidad que necesitaba la tecnología. Entonces los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Actores de Televisión, o sea, no había uno de streaming, porque nadie se había sentado ni siquiera a pensar en qué era el streaming, eran del 31 de julio de 1975, no hay internet. Boludo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que estamos jugando al handball con regla de fútbol. O sea, se juega con el pie, no con la mano, no con el pie. Y leyes que atrasaban. La mayoría de los países tenían incentivos fiscales o ciertos beneficios que demostraban que después esa plata pegaba la vuelta y entraba dentro del sistema. Se recuperaba. Sí. Que impactaba en otras economías, impactaba no solamente en lo que era cultura, sino en gastronomía, en hotelería, en turismo. O sea, hay un caso muy concreto que es Gambito de Dama. Se vendieron más tableros de ajedrez que en ningún momento de la historia. Sí, o Drive to Survive de Netflix, que explotó lo que es Fórmula 1. Es muy importante la economía audiovisual. Sin duda. No por lo que produce la economía en sí, por lo que pasa alrededor. Sí. Que bueno, ahora está muy pasado para el otro lado en cuanto a lo que es el gobierno en particular, en la que yo coincidía en algunos puntos de que había que desarticular cosas. Lo que pasa es que está mal vista ahora, está vista como por un tema cultural, ¿no? Por haber caído en la maldita grieta y en un tema que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero que sí tenía que ver en ese momento. Bueno, y ahí armamos literalmente la asociación real con entidad jurídica, con todo. con personería jurídica, con puestos, digo, lo que era cada uno, o sea, el presidente, el vicepresidente, vocal, con el tesorero, todo completo, como si fuera un club. Claro. Y bueno, empezamos a hacer reuniones con diferentes actores más grandes para que entendieran cuál era la movida que queríamos hacer. Nos sentamos en el Congreso un par de veces para plantear diferentes leyes y con políticos de todo. No teníamos bandera de ningún tipo, no estábamos financiados por nadie, era todo a pulmón. Y eso era lo que realmente resultaba imposible porque era nuestro esfuerzo en un momento en donde todos estábamos parados. Cuando se volvió a reactivar, todos empezaban a laburar y si no tenías espalda era muy difícil que alguien lo manejara. Claro. Y eso fue lo que hizo que me armara un poco, pero fue otro máster en política. Regulación. Regulaciones, derecho audiovisual. Sos un tipo joven viejo. Siempre me lo dijeron eso. Siempre te dijeron eso. En chiquititas me decían el viejo. El viejo. Tenía 14 años. Tiene un punto. El abuelo te tiene que empezar a decir. Siempre me decían el viejo. Recontra. Sí. Y eso entonces, nada, empezaron a laburar y empezó a caer, ¿sí? Aflojó, después políticamente nos resultaba imposible, o sea, siempre, obviamente que estaba la foto de la cosa, de la ventaja que te querían sacar desde el lado político más duro. Pero bueno, aprendí del lado B de cómo funciona la política también, desde ese lado, siempre me gustó también. Bien. Dije,
Ojo que esto algún día también puede llegar a ser. Una beta. No ahora, ni a palos, porque no creo que ese sistema esté preparado para mi cabeza. O sea, porque creo que colapsaría en 2 segundos. Obvio. A mí no me gusta cómo se maneja ese mundo en sí. Pero sí muchas cosas que se pueden cambiar y que se pueden hacer porque es el único lugar en donde vos podés tener herramientas como para poder modificar algo. O sea, si no... Obvio. Modificar literalmente una industria. Y había gente, sí, muy interesante en el medio. Gente que valía la pena, que tenía ganas de cambiar cosas de verdad. Bien. Lo que pasa es que atrapada dentro de un sistema perverso. Totalmente. Te entiendo perfecto, clarísimo. ¿Y en qué momento de ahí pasás a lo digital? Porque un poco antes de venir acá a conversar, yo te decía, es muy raro ver un actor o una actriz que venga de medios tradicionales, ¿no? Obviamente, y que después tenga la capacidad de ser un creador digital. Y cuando yo digo creador digital es, nosotros en la agencia siempre hablamos de que tenés perfiles native digital, que son nativos digitales, que nacieron de ahí. O sea, María Becerra Digital. arrancó en YouTube. O sea, hoy es una artista del carajo, pero arrancó en YouTube. Pero ustedes arrancaron en el medio tradicional. Es raro ver El traspaso. que logren hacer ese traspaso. Es como que generalmente se muestran, como siguen siendo personajes en sus redes, ¿no? O sea, de los personajes que hicieron en las tiras. Entiendo. Pero vos no, vos encontraste otra cosa. Entonces, contame un poquito cómo fue ese salto. La película que escribimos en 2018, Ustedes deciden, se vende en 2021 a Star Plus. La escribí con Mariano, que es mi amigo Mariano Markevich. La película hablaba de la vida de Nico Romero, que era un pibe que era delivery, y su sueño era ser actor, pero el mundo de las redes sociales le terminaba dando ese lugar. O sea, la película hablaba de esto, pero al revés. Okay. El proceso inverso. Inverso. Exactamente. O sea, llegar a través de las redes a actuar. Yo venía de la actuación y Exacto. me iba al lado de las redes. O sea, está pasando lo mismo. Se llamaba Nico Romero. Nico Romero Nicolás es mi segundo nombre y Romero es mi segundo apellido. Hay algo que tiene que ver con la identidad de esa persona que tenía que ver conmigo, directamente. Muy bueno. Estaba llevado al extremo y contaba el lado B, sin escrúpulos, de la vida de un pibe en el que entraba en un medio que era canibalismo y que le pasaban millones de cosas. Como era para Disney, se aplacó Tuviste que regular algunas el cosas. libro original, pero no tenía nada que ver con lo que era en sí, pero la historia real es muy cruda y muy cruel y muy real, ¿viste? Bien. Dentro de lo que sucede. ¿Por qué te cuento esto? Porque a partir de esa venta, que fue escribir ese libro y también producir esa película o pensarla, armar el elenco, la hicimos en Uruguay, seguíamos con esta lógica de que no podíamos hacer cosas en Argentina, a mí ya se me empezó a disparar este chip. Se estrena en 2023 y en 2023 viene Loft, que es el proyecto de streaming, el Titanic real. Ahí, hiciste dos cosas enormes en el mismo momento, ¿no? O sea, Y ustedes sí. deciden y Loft. Ustedes decían, la grabé en 2021. Sí, pero Se conceptualmente se estrenó. En 2023, sí. en enero del 2023, 26 de enero del 2023. Y Loft se estaba pensando en ese momento. Fernando Blanco, que había sido socio de Adrián Suar, en diciembre me junto con él, pero por ficciones, no me junté para hablar de streaming. Y ahí él me dice, che, ¿y streaming? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Digo, bueno, mirá, yo no vengo del mundo del streaming, pero veo cómo se hace y conozco gente que puede llegar a... Bueno, y lo armamos. Sexta o séptima cosa en que te metes nueva. Y ahí sí dale, vamos. Y ahí sí me estaba pasando a lo digital, ¿no? Claro. De alguna manera. Pero acá viene el aprendizaje más grande de Loft, que para mí fue muy duro. Este fue el palo más grande que creo que yo me pegué en mi vida. Okay. Porque lo sentía, ese me golpeó en un lugar porque nunca me imaginé que iba a ser tan violento. Y ahí me di cuenta que yo no tenía nada que ver con eso, con ese formato y con ese sistema, y que estaba dando un producto hacia afuera que no tenía que ver con mi identidad, de vuelta. O sea, me estaba perdiendo otra vez como me había perdido a 20 cuadras de mi casa, pero en el medio de un proyecto. Digo, nada de lo que pasaba delante de cámara tenía que ver conmigo. O sea, y no lo podía hacer porque de vuelta había caído en la trampa de producir para una cantidad de tiempo determinada y para otros, no para mí. Bien. Arrancó en diciembre todo el armado, el 10 de abril se estrenó, el 10 de junio terminó. Gracias a Dios terminó en el medio del proceso, yo me estaba volviendo loco, literal.
Era imposible, había mucha gente atrás, o sea, me dolía mucho por todos los que había llamado, de hecho había sacado gente que le había convocado, o sea, amigos míos que laburaban en Corpo, en Samsung, gerente comercial, traérmelo de gerente, porque sabía que era muy bueno, habíamos conseguido un montón de guita inicialmente para financiarlo y estaba recontrafinanciado el proyecto, pero no funcionaba. No, para. Me encanta esto. Me voy a quedar acá un montón. Y te digo porque, primero, sin saber todo el detalle, que me lo vas a contar ahora, eh, siento que no sé si se merece que le digas Titanic. Creo que es, para mí, y quiero saber a fondo, porque siento que va a ser uno de los aprendizajes más fuertes de tu Sin vida duda. y que te va a abrir puertas a futuro de un montón de cosas que tal vez, bueno, hoy... pero sí reconozco que debe ser un dolor máximo, y te lo digo desde emprendedor, que te Obvio. conté, yo también emprendí, un momento en donde 2 hijos, no ganar sueldo, dejar la corpo y durante un año no ganar sueldo y hablar con mi mujer y decir, gorda, ¿me bancás? Porque sos vos, Bueno, sí, no soy yo. O sea, es un momento acá súper pasó jodido. algo parecido a lo que me estás contando, Bueno, porque ahí era con va. mi expareja del proyecto. Bueno, ahí va. Vamos un poquito más en detalle, me Estábamos interesa. los dos adentro de ese barco, ya venía del USU, que le iba muy, pero muy bien. Entonces también estaba apostando, saliendo de un lugar en el que le iba bien, ganaba mucha guita, y de golpe no le encontraba por ningún lado y se encontraba con mucho hate en las redes sociales, que ese también es un punto que es Durísimo. imposible de manejar y que lo entendés o no lo entendés. Y si sabés qué hacer con eso, lo vas a capitalizar y si no, te vas a ir para Te vas a abajo con hundir. ellos, Claro, claro. dentro de ese mismo mundo. Y bueno, muy rápidamente, o sea, el primer programa ya, los números de entrada al inicio no estaban mal, porque había una novedad, ¿no? Obvio. Y previamente creo que era muy bueno lo que se había hecho previamente. O sea, en eso habíamos sido impecables en cuanto al armado, el pensamiento previo de cómo lo vendíamos, había cosas innovadoras de lo que hacíamos de video para subir. El problema era el vivo. O sea, comercialmente estaba perfecto. Comercialmente estaba cubierto, te diría. O sea, Cubierto, digo, pero por eso, financiado impecable. el proyecto. Financiado el De los proyecto. 6 meses, que era el estimado que dijimos, bueno, lleguemos hasta acá, estaba. Perfecto. Eso estaba perfecto. El armado inicial también. Mirá, los equipos Eran de lujo. estaban muy bien. No sé si después, con el diario del lunes, te digo, y no eran esos los mejores. Ahora lo vamos a hablar. Perfecto. ¿Y qué cosas de este... Ahora, de vuelta, con el diario del lunes. Si querés hacer un streaming exitoso, ¿qué cualidades tiene que tener? Exitoso desde todo punto de vista, o sea, como modelo de negocio, como... Si querés, vamos del principio, ¿no? Lo Como primero que sí. yo vi, que el error más grande, era muy grande la estructura. Bien, perfecto. Era venir súper pesado. Bien. Arrancamos queriendo jugar, compramos un equipo tipo Real Madrid y no Y teníamos arrancamos en la experiencia. primera D. Arrancamos en la primera D, exacto. Ok, pero ahí te hago una pregunta. Lo más importante, yo sentiría que debería ir más por el lado de cómo consigo a la audiencia. O sea, porque el origen del modelo es si la gente te ve. Sí, Y redes sociales es bastante, o medios digitales es bastante áspero, ¿no? áspero. Ahí, ¿qué aprendizaje tuviste? Bueno, lo que crees que se va a trasladar de la cantidad de gente que tenés con cantidad de seguidores no pasa. Muy bueno. No es directo, es lo mismo que en teatro. O sea, por tener a alguien que tiene 7 millones de seguidores, no vas a llenar un teatro. No se traslada. ¿Y cómo haces para trasladarlo? Si consideras que hay alguna regla. No creo que haya alguna regla. Sí siento que hay gente que, según los momentos, está más apta para que eso suceda un poco más, pero no que te lo asegure. Ok. Por ejemplo, Miguel Granados venía de La Cruda Sí. y con muy buena recepción de la gente, ya tenía una comunidad armada. Tenés que tener una comunidad armada previamente para que alguien te siga y llegue a ese punto con vos y después los players que vas poniendo alrededor, que no necesariamente tienen que tener una comunidad, pero sí tienen que ser afines a lo que vos necesitas para que ese proyecto crezca. Bueno, ahí está. Dijiste un montón de cosas buenísimas. Comunidad. Ujú. Comunidad no es lo mismo que audiencia. No, No es lo mismo. no es lo mismo. Comunidad quiere decir que Fieles. la gente, fieles, que interactúan con vos, que hay conversación entre ellos, que se Religión. siente... Ahí va. Es una religión. Ahí va. Sí, Entonces, tiene que tener comunidad la persona. sí. Perfecto. Déjame sumar una, a ver qué opinás. Esto te lo pregunto porque vos sos el que sabe, no yo. ¿Crees que también la persona tiene que hacer algo que sea esencialmente esa persona? ¿Me explico? Tiene que hacer algo que... Auténtico. Auténtico, ahí va. Tiene que ser auténtico lo que haga para que cuadre. Si no, Sin dudas. ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto.
Migue hizo algo auténtico, digo, era lo mismo que hacía en Vorterix, lo mismo que hacía Últimos ¿cómo se llama? cartuchos. Claro, lo que hizo en Últimos Cartuchos, o sea, era él, Sí. ¿no? Era su Yo hablé manera, con Migue previamente al arranque de esto y vino el programa. Estaba recagado antes de arrancar. Y obvio. no confiaba ni en esa comunidad que tenía. Y yo viéndolo de afuera y también con el diario del lunes, pues yo ya me había pegado el palo, yo estaba seguro que le iba a ir bien. O sea, estaba convencido de que le iba a ir bien. Era Ok, seguro. Y aparte por lo que tiene para mostrar y por su cabeza, su identidad. O sea, es una manera de ser auténtico, casi inimputable en muchos puntos, que además le coincide con el momento social. Eso también es a importante. ver, Los contextos son importantes. profundiza eso. Es que no es lo mismo, es lo que te decía antes cuando hablábamos afuera de cámara. Muchas veces vos llegás temprano al cumpleaños y todavía no Bien, se armó la fiesta. Cris bien, Morena, cuando hace Aliados, llega antes al cumpleaños. muy bueno lo Quiere que hacer está diciendo. un paralelismo entre. Porque hay algo que es muy real ahí. Ella hace ficción en tele y la quiere trasladar a que una parte del capítulo la mires por YouTube o por On Demand, no sé. Nadie entendía de qué estaba hablando. Total, ¿Era una visionaria? Sí, pero llegó antes. totalmente de acuerdo. Pergolini con el streaming y Vorterix llega antes. Recontra. Nico Quiato llega en el momento exacto. Sí. No sabe el que llega en el momento exacto, pero No, llega en el ahora momento sí lo exacto. sabes. No, ahora Sí, bueno, tal vuelo por cual. el aire, En pero el momento exacto. hay muchas veces que tiene que ver con la suerte. Sí, Y, totalmente. pero previo a la suerte hay un laburo de que vos te animaste a hacerlo, ¿no? Y que te tiraste la pileta. O sea que el contexto social y de la época Influye un montón. tecnológico y social influye una barbaridad. Ok, y después, ¿cómo haces la dinámica entre los participantes del programa del streaming? Porque dijimos uno, Migue, ¿no? Como ejemplo, Sí. digo. Pero ¿cómo después armás quienes lo rodean para que performe bien? Porque eso debe ser también un tema. Lo que pasa es que lo de mí está armado en base a él, para los que sabe él que le vuelven la O sea, pelota. lo arma él. Vos Sí, decís, sí, che, yo sé que No, y este van a 100%. Él se llevó de entrada a Sofi Morandi en el inicio, que te vuelve redondo un ladrillo, o sea, te le Bien. tirás cualquier cosa. Y creo que de entrada estaba Lucero, Sí, que no le funcionó. Pero claro. porque. Y ahí no pasa nada, porque te permite, tiene esa flexibilidad de poder reemplazar muy rápido. Si te va bien, si te va mal y vos cambiás muy rápido, como hicimos nosotros, no es más que irte más para abajo. Ah, tenés que darle un espacio, vos Nosotros decís. el mes cambiamos todo. O sea, dimos vuelta a todo y si fue toda la mierda, peor que como venía, pero porque ya estaba mal concebido el proyecto. Ok, ¿qué más aprendiste de eso para que sea exitoso un streaming? Y te lo pregunto porque la verdad que está hoy en boga, ¿no? Ujú. O sea, hoy fue Luzu y mientras vas pensando en esto que te pregunté, hoy está Luzu, pero cuando salió Olga, la gran pregunta es de, che, sale Olga, sale con todo, sale esto, con un equipo Muy grande. muy grande. O sea, si querés, un riesgo enorme. Cuando ya hay un jugador metido. Por ende, tenés más riesgo porque tiene un público. Y de Eh, repente le fue sí, bien. pero era un público que no tenía nada que ver con el del uso, no Bien, competía. bien. O sea, en eso fueron inteligentes, nosotros no. Nosotros, Ustedes fueron al del uso o al nosotros no cual fuimos fueron. al del USU, lo que pasa que Cande y yo éramos totalmente distintos también en cuanto a lo que nos interesaba. Cande, si querés, era más parecido al del USU de lo que hablaban, aunque eran 4 actrices, o sea que también había algo que no tenía nada que ver. Pero no había un público del mundo que veía televisión que se trasladara al streaming. Entonces ahí también había un hueco. El mío era más nerd, si querés, el programa, y tenía personalidades que a mí me gustaban mucho, pero no alcanza con que un programa tenga algo distinto. Si al canal no le va bien, es muy probable que a los programas no les vaya bien. O sea, es como que una cosa se lleva puesto a la otra y ya empieza a haber, como todo es tan rápido, un malestar que se traslada muy rápido a los equipos, que genera desconfianza en la sociedad, que hace que la parte técnica se vuelva peor, que no puedas pedir recursos. Pasaba eso todo el tiempo, o sea, pedíamos más y no había más. Te hago una pregunta. ¿Por qué el concepto de canal y programa en el streaming? Porque Por- yo siento como audiencia, ¿no? Ujú. No lo siento. O sea, yo veo YouTube, yo veo mucho YouTube, no veo casi tele de aire. Ujú. Por no decir, no veo tele de aire. Sí. Eh, o sea, no veo el canal, o sea, el canal Luzu, ¿no? Veo el programa que me interese o el. Pero el canal es, de alguna manera la identidad, ¿no? Luzu, Nico Quiato, Villa Luz Uriaga, Luzu, representa
una forma de hacer las cosas que tiene que ver con el barrio, con la calle, con el empuje, con la... Y todos los programas van a tener esa Y identidad. todos los programas tienen esa identidad para mí. De Ok. entrada. Olga es la abuela de mí, o sea, tiene que ver netamente con el espíritu de lo que él veía de eso, más allá del chiste, ya es como, me parece una cargada, ¿no? Que tiene que ver con su forma de ser. Nosotros no teníamos identidad Bien. clara. Eso era un error, por más que hubiese un montón de cosas que se querían hacer que para mí estaban buenas. Pero bueno, como te digo, te pasa la ola por encima y yo volví a quedar preso en el mismo sistema del que quería salir. Estaba 1000 horas adentro de ese lugar. Yo o sea, siempre pensaba cosas que a mí me llevaran menos cantidad de tiempo y me generaran más cantidad de plata. Ese es el sueño cualquiera. Claro. Que después, viste, cuando te muestran el tablero de Messi y gana $370.000 En cada por gol segundo. cada segundo. Sí, ¿quién no quiere hacer eso? Claro. Bueno, no siempre es así, no siempre Obvio. funciona de esa forma. Pero no estaba tan lejos de encontrar algo que me diera el tiempo para poder hacerlo, la libertad, que no dependiera de nadie, Claro. que es, bueno, y ahí viene el siguiente proyecto. Porque si no hubiese existido el Loft, seguramente no existiría este de hoy. Bueno, contate, a full. Estaba muy deprimido cuando terminó Loft. Estaba quinto subsuelo mal. O sea, sentía que me había pegado un palo fuerte. Y no... por un lado, porque no había sido exitoso, no había funcionado en ningún punto. Por otro lado, porque sentía que me había llevado mucha gente que era muy valiosa y que no la había podido aprovechar. Y bueno, fracasar es duro, ¿viste? O sea, siempre... Pero bueno, tiene este condimento que es aprender, que para mí siempre termina siendo un bono a largo plazo, en algún punto que te va a pagar. Te va a pagar, o sea, sí o sí te va a pagar. Totalmente de acuerdo. Los éxitos te pagan a corto, los fracasos te pagan a largo. Totalmente de acuerdo. Ese es lo que yo veo, ¿no? Y bueno, esto era en junio, julio, estuve muy bajoneado durante todo ese tiempo, tardé con el psicólogo charlando 2-3 meses en pegarle la vuelta para salir de ahí adentro. Y mientras tanto empecé a pensar algo, me junté con una emprendedora también, que hoy yo sigo mucho y le doy bola, que es Sofi Contreras. Y me senté le dije, che, Sofi, mira, me gusta mucho lo que vos hacés. Digo, ¿te puedo pedir una reunión? Ella es consultora, ¿viste? Cobraba todas esas cosas. Vino igual gratis y a sentarse, digo, no tengo un mango. Estoy quebrado. No te puedo pagar lo que... claro, ya me gasté todas las balas en todos los costados, no puedo gastar más. O sea, realmente estaba facturando muy poco, no hacía nada para mis redes que me generara, ¿viste? Muy poco. Algunos tiros que quedaban ahí en el aire. Aprendí mucho de Cande, de las redes sociales y de cómo se manejaba ese mundo. O sea, eso es lo que más me llevé también de todo eso, de ese back, de cómo ella funcionaba en ese plano. Y entendí que había que mostrarse para que eso sucediera. Pero con Sofi me senté y después de una charla de 1 hora y pico me dijo, a ver, pasame tu teléfono. Miró las redes y me dijo, no veo absolutamente nada de lo que vos sos acá. No tiene nada que ver esto con lo que vos me contás. O sea, veo otra persona que es emprendedora, no mostrás nada de todo eso. No entiendo. Y bueno, y ahí me junté con Adela, que es mi socia en este proyecto. Adela venía de Revolución, de la productora de publicidad. O sea, sabía mucho del mundo creativo y venía del mundo gastro. A mí la gastronomía siempre me gustó. Tengo un apellido Sofriti relacionado directamente con la comida. Sí, y el de mi mamá Romero, o sea, no tengo escapatoria. Sí, no hay escapatoria. O sea, de lo Tenía que ir por ahí, sí o sí. no la estaba viendo, pero ni un poco. Y agarro y le digo, che, yo quiero hacer esto. Y me dice, sí, yo me quiero ir de acá también porque siento que necesito más libertad para poder crear. Y le digo, ¿por qué no probamos un par de videos? Y empezamos a grabar unos videos en la calle que eran sociales, o sea, no tenían nada que ver con gastronomía de entrada. Y los hicimos en diciembre del 2023. No nos gustaron nada, los tiramos a la basura. 3 videos. Estuvo a punto de hacerse una remake de Patito Feo girando por el mundo. Mirá. Por 1 centímetro no se hizo. No entraste ahí. Mejor. Sí, obvio. Y eso fue durante diciembre y marzo. Y en marzo nos volvimos a juntar con Adela y volvimos a charlar y ella trae como la idea de más del lado gastronómico. Y le digo, bueno, probamos 4 videos y vemos qué pasa. Y bueno, y el primer video que mis reproducciones eran, viste, normales, no tenía delirios. Y bueno, a las 2-3 horas, a las 3 horas ya tenía 1 millón de reproducciones.
Y al otro día tenía 3, 4. Y así el primer video, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, todos los primeros 5 creo que tuvieron 2 millones. Entonces, mejor MVP que ese que no, Tal no cual, existe. dijiste, Digo, ¿qué vamos. decía? Está validado Está el validadísimo. punto. Tal cual. Y creo que fue inconsciente todo ese proceso, pero ahí era la primera vez en mi vida que yo me mostraba hacia afuera y a través de mis redes sociales, que era mi canal, no el canal de otro, Exacto. de la manera en la que yo soy, con mis gustos, con mis cosas, con mi creatividad y un poco en pleno descubrimiento. Éramos 2 personas nada más, arreglábamos los días que queríamos hacerlo y salía a la calle y dar vueltas. Y bueno, y ahí fue creciendo, y empecé a entender que todo eso... Ahí no tenías Instagram, pero no TikTok, o sí ya tenías No, todo. TikTok Por eso. lo había abierto hacía un año, ponele, y tenía 230.000 seguidores de las Sí, novelas, de de las las cosas que veían en las novelas. novelas. Tal cual. Bueno, hoy TikTok tiene casi 1.2 millones. O sea, en un año creció... Una barbaridad. En un año hizo así. cohete. Yo estoy para hacer un análisis, miro al equipo que está atrás. Tenemos que hacer un análisis de ser de los perfiles con más crecimiento de la Argentina, en serio te digo. ¿Sí? O sea, déjame que haga el análisis, pero debes estar ahí, ¿eh? Porque de esos números en TikTok no creo que haya en un año tanto, la verdad. Y creció Es una barbaridad. 5 veces. Es una O barbaridad. 4 veces y pico, sí. Ok, te explotó Instagram. ¿Cuándo decidieron ir a TikTok? Al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Sí, salimos en la Bien. Mismo contenido los dos, vamos a ver qué pasa. TikTok siempre más largo Bien. que Instagram. Eso de entrada fue así. Los videos ya duraban de entrada, duraban 2 minutos y medio. O sea, que por lo general la gente no subía esa cantidad de tiempo. Y yo me di cuenta en el proceso que todo lo que había aprendido a lo largo de estos 25 años desde el principio hasta ahora estaba traducido a la ficción o un reality de 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, en donde entraban marcas que había que educarlas porque estaban acostumbradas a seguirme a mí con los PNT clásicos o en vivo haciendo un PNT tradicional y tratando de meter marcas de manera muy orgánica, literalmente orgánica, o sea, que esté en tu vida, como empezaba a pasar en algunas películas de Estados Unidos y empieza a pasar ahora en El Eternauta, en algunas cosas que empiezas a ver, que yo esto hace años que se lo vengo diciendo en los comerciales y claro, no de vuelta. Metete acá a fondo, desarrollalo a fondo, No, dale. es que yo no podía creer que alguien pudiese comprar algo diciéndote, comprá Serenito, esto te va a hacer... Lo hacía con Cris Morena en el 2004 y ya me parecía raro, digo, pero era parte de la lógica de lo que estaba pasando en ese momento. En 2018, cuando hacía Simona y pasaba de vuelta lo mismo, no lo podía entender. 2025 te digo que pasa todavía, ¿eh? No, me pasa a mí. Hoy en día subiendo cosas para marcas que obviamente... Y yo lo aviso de antemano, le digo, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Y ya debería estar en el punto de decirle, no lo voy a hacer. Me equivoco a veces, por cagón, pero sí. Lo metiste, bueno, y contame eso, ¿qué fue eso? Imagínate que es una receta el hacer el contenido que vos estás haciendo que pega también. Y esto es importante, porque mucha gente que tal vez nos está escuchando es gente que quiere ser generador de contenido, que quiere ser influencer. ¿Cuáles son los ingredientes que vos tenés en cuenta a la hora de decir, che, este contenido lo va a romper? Porque la verdad es que ya armaste 2 formatos que explotaron. Crasheando la cocina, ¿no? Fue uno. Y el otro es este que en la calle... Anafes, sí. Anafes, no sé qué nombre, pero digo Anafes. O sea, ya tenés 2 formatos. Y ya sabés que funcionan. ¿Cómo estás encontrando esto? ¿Qué ingredientes son los que vos en tu cabeza decís, tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener esto, para que la chance de que le vaya bien sea alta? Tiene que arrancar bien. Tiene que ser lo más verdadero posible. Auténtico. Auténtico, Perfecto. eso siempre. Esté armado o no esté armado. O sea, tiene que ser auténtico. Bien. Si es una ficción, esa ficción tiene que estar buena. O sea, es como ver una película que está mal actuada. Es lo mismo. Tiene que ser compartible. Tiene que ser guardable. Y tiene que ser comentable. Las herramientas de Instagram. No es muy difícil. Tiene que cubrir todas las herramientas que te da Instagram o las redes. Sí, muchas veces sigo fallando en la fórmula porque a veces queremos probar cosas. También en el tiempo empezás a entender a estos que yo criticaba antes. Un día le dije a Guido Casca, le digo, Guido, ¿por qué todos los años es lo mismo? Tranqui vos, arrancaste tranqui la conversación. Y le digo, ¿por qué todos los años el programa se llama Los 8 escalones, la cosa?
Y dice, porque la gente está acostumbrada a comer lo mismo. Y cuando vos cambiás, la gente no quiere comer otra cosa que no sea lo mismo. Y tiene razón. Obvio, Y ¿verdad? tiene razón. Cada vez que quise cambiar, no me funciona tan bien. Pero al mismo tiempo, a veces probar cosas nuevas te puede llegar a hacer encontrar esa próxima cosa que funcione, ¿no? De 10 que tirás, 9 mal y uno, En Guido lo entiendo y en todas las personas que están en estructura grande la entiendo. En esta no la entiendo. ahí va, perfecto. Pero tiene razón igual, ¿eh? O Sí, sea, o sea, está bien la premisa. si vos querés que el caballito de batalla siga pagando, mantenés fórmulas y exprimirlo hasta lo máximo que puedas, porque hay algo de costumbre que es como, ¿viste? Como lo que era ver una novela antes, se vuelve, el formato este se volvió la novela de alguno que espera en ese horario, porque siempre es al mismo horario, casi siempre es parecido, que salga y que pase algo nuevo y que le genere una ilusión diferente. O en mi formato en particular hay un factor más que tiene que ver con la posibilidad de que te pase, que eso es muy importante. Porque Ok. acá el valor más grande de este formato tiene que ver con que es cercano a la gente. Y la comida es algo que lo haces, si tenés suerte, 4 veces por día. Y además es algo que pasa dentro de tu casa. Y yo abro la heladera de esa persona. Esa heladera es la identidad de esa persona. Tiene que ver con lo que come, con lo que puede comprar, con lo que no puede comprar, con lo que hace, con lo que... me meto en tu casa, me siento en la mesa con vos, que era lo que yo hacía a través de una novela a las 9 de la noche sin darme cuenta. Esto está trasladado a Está muy la... bueno. Eso es lo que yo veo, pero yo esto no lo pensaba antes de arrancar. Me fui dando cuenta mientras que lo Sí, hacía. sí, lo vas aprendiendo mientras lo haces y mientras las cosas van saliendo. Y Ujú. para adelante, ¿qué estás pensando antes de que nos echen? Porque ya me están matando con las miradas, me matan. Ahora, bueno, tengo un libro que estoy a punto de sacar que se llama Vos sí que no tenés problemas. Mira. Para Qué mí grande. no lo lean, lo mejor es el título. Qué grande. El título es espectacular. Muy bueno. Y adentro está todo esto que te conté, bueno, potenciado por millones de todas las experiencias en cada uno de esos puntos ¿Qué tuviste? que tuve. Habla de la mirada de la afuera, de lo que Claro. creen sobre una persona sin saber absolutamente nada y todo el recorrido y todo lo que uno hace muchas veces y esto, el lado B de Loft, el lado B de... Tanto los lados B de mi vida, pero muy crudo, ¿eh? Buenísimo. Puesto, te digo que nunca estuve tan en bolas en mi vida. Bien. Sí, es una terapia medio ahí a corazón abierto, sale en septiembre. Bien. Eso es uno. Bueno, sigo actuando, o sea, al inicio De justo la hice una historia. película con Francella que para mí también estaba, viste, llegué, mamá, hice una Obvio. película con Francella que me va a venir muy bien para el libro, pero más allá de eso, en lo digital sigo pensando en muchas cosas que vienen para adelante. Voy a sacar una línea relacionada con cocina, con productos de comida envasados al vacío Muy bueno. Muy bueno. para que llegue a sus casas real la comida, o sea, a las que no puedo llegar entrando, llegar de esa manera. Em, y después siempre pienso cosas para adelante, o sea, me gustaría también que esto, poder trasladarlo a alguna plataforma, a algún formato en donde se pueda aprender una escuela o unos cursos o lo que sea Muy para bien. trasladar mi experiencia y bueno, y el armado de la comunidad, o sea, cada vez trato de mostrarme más cómo soy yo y ahora sale un newsletter también en 2 semanas, el que va a salir todos los miércoles con todas reflexiones y cosas mías de lo que me va pasando Muy en bueno. los procesos de aprendizaje, que bueno, es gratuito, así que ahí se van a poder Ahí suscribir. nos anotamos todos. ¿Y YouTube? Y bueno, es el próximo paso. ¿Es el próximo paso? Sí, todavía no sé cómo, o sea, tengo una idea, pero no sé si la voy a chocar o no una vez más. Pará, no hay nada que perder. No, ¿O no, no? obvio, O no. sea, ahora no está. No pasa nada. O sea, si falla, no pasa Y por nada. el otro lado tenés todos los ingredientes como para decir, estás mejor preparado que si lo tuviese que hacer yo. No, O sea, yo creo que en ese sentido se me alinearon los patitos, que en un momento los encontraba alguno de vez en cuando y me salía algún proyecto, pero ahora, bueno, con 25 años de experiencia dentro de los medios y con 10 en cuanto a lo que sería todos estos palos que me pegué en el medio para no cometer de vuelta los mismos errores. Pero lo más importante creo que de todo esto que te conté hasta ahora es entender los contextos. O sea, para mí esa es la clave de cualquier cosa. Ser adaptable, flexible, el que no es flexible está fuera, para mí.
ser plástico de cabeza. La velocidad a la que pasan las cosas es demasiado rápida. Ahora con AI va a ser a un nivel, si en el 2000 era 10 kilómetros por hora, en el 2010 era 100, a partir del 2020 para 10.000. acá es 10.000. cada hora Sí, es totalmente un de millón más. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo veo. Por eso trato de estudiar. Me voy a hacer un máster ahora también en algunas cosas de esas. O buena sea onda. que para entender bien el atrás, ¿viste? Entender bueno. los contextos. Muy bueno. Bueno, ya está, porque ya no nos aguantan más acá. La verdad que, nada, me encantó la charla esta. Me llevo un montón de cosas. Creo que cualquiera que la escuche se va a llevar un montón de cosas. Se va a llevar un poco lo que dijiste del libro al final, Sí. que es ver tu lado B y cómo sos un emprendedor del carajo, un profesional del carajo, un emprendedor que le mete y genera oportunidades. Así que nada, felicitaciones. Bueno, Para mí gracias. es un orgullo poder hablar con gente así. Igualmente. Así que felicitaciones. Gracias. Ha sido un Placer. lujazo. Gracias, ¿eh? Gracias a todos, Gracias. chiquis.